Hola, somos la Iglesia Cristiana Redil Norte, una comunidad de brazos abiertos, donde podrás crecer y conocer a Dios. Una iglesia de palabra y espíritu. Nuestro principal propósito es exaltar a Jesús, aprendiendo de su palabra para tener un carácter como el suyo. Ve y llama a tu familia para que juntos adoremos a Jesús. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días para todos, bienvenidos de nuevo a la casa del Señor, donde todos venimos con un propósito y es de seguir aprendiendo del Señor y su palabra. ¿Qué tal si oramos de nuevo y le pedimos al Señor que disponga nuestros corazones para conectarnos con su presencia? Padre, damos gracias en esta mañana, pidiéndote, Señor, que el propósito con el cual nos ha traído se pueda cumplir en esta mañana, de poder conocerte más, de que tu palabra se haga más efectiva en nosotros, que el poder de tu palabra, Señor, hoy pueda seguir transformándonos, cambiándonos, pero sobre todo, a llevarnos a la obediencia. Te agradecemos en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Seguimos en nuestra serie que titula La majestad del Rey en un pesebre. Y hoy pretendo a través de esta predicación que podamos entender un poquito también el contraste de este nombre, porque yo no sé si usted se ha percatado, porque hay un contraste en este nombre. Cuando dice la majestad del Rey en un pesebre, ahí hay un contraste que quiero que hoy podamos entender. Y cuando miramos en la Biblia, desde tiempos antiguos han existido muchos reyes. Creo que usted recuerda el primer rey de Israel, Saúl. De ahí se nos habla de David, también de otros reyes como Nabucodonosor. También vemos a través de la Biblia que se nos menciona en el libro de Josué que aparecen 31 reyes que fueron vencidos aún por el mismo Josué y los hijos de Israel. Y la monarquía en el tiempo bíblico era algo muy normal. De pronto ya en el tiempo de nosotros hoy no es tan normal, pero sí viene a nuestra mente las características que tienen que ver con un rey. Y creo que usted las conoce. ¿Cuáles son esas características? Nos habla de autoridad, nos habla de unción, de poder, de fuerza, de un carácter guerrero. Eso nos habla de lo que tiene que ver con un rey. Como les decía, posiblemente hoy no es muy común la monarquía o escuchar hablar de reyes, pero si aplicamos estas características que se dan a los reyes, las aplicamos a personajes el día de hoy. Y creo que usted ha escuchado los más comunes, el rey del vallenato, el rey del despecho, o el más famoso el día de hoy, el rey de copas. A eso sí le aplicamos esas características. Los hinchas del Medellín dicen que no, pero bueno. Y en semanas anteriores escuchamos hablar, número 1, del linaje del rey. También escuchamos hablar del anunciamiento del rey. Y hoy vamos a hablar del nacimiento del rey. Creo que ya usted ha madurado en la palabra como cristiano, ya esas polémicas de que no fue en diciembre, que estaba en tiempo frío, que eso no podía ser en diciembre. Venga, ya maduramos. ¿Qué es lo importante? Que sabemos que el rey nació. Jesucristo nació independientemente del mes que haya sido. Entonces el nacimiento de este rey va a ser el más importante en toda la historia de la humanidad. Ningún otro rey se va a igualar a este. ¿Y cuál es su nombre? Jesucristo. Ningún otro rey se va a igualar a él. Y este rey nació, como cantábamos ahorita, para traer la esperanza a toda la humanidad. Le invito a que me siga ahí con la lectura del pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Y dice en su palabra: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Versículo 20. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Versículo 24.
Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer. Y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre ¿cómo? Jesús. Entonces estos pasajes de manera introductoria nos van a decir cómo fue el nacimiento del rey. Y quiero leerle de nuevo esa introducción que está en el versículo 18 al 19 y vamos a leerlo en la Nueva Biblia Viva. ¿Por qué me gusta esta versión? Porque aquí vamos a ver algunos términos que nos los definen como para el contexto de nosotros el día de hoy. Y ahí lo tiene en pantalla. Así fue el nacimiento de Jesucristo. Su madre María estaba comprometida con José, pero antes de la boda, el Espíritu Santo hizo que quedara encinta. José, su novio, como era un hombre recto, quiso romper el compromiso en secreto para no manchar el buen nombre de la joven. Entonces es importante explicar algunos términos en esta introducción para que podamos entender otra parte del pasaje. Entonces aparece primero Jesús, y Jesús es el nombre. Ese nombre significa Salvador, viene también de una raíz del nombre Josué, que significa el Señor salva. Pero también aparece el título, que es Cristo. De ahí Jesús, Cristo, y Cristo, que es el título del griego Christos, y en el término hebreo Masía, que significa Mesías, significa ungido. Y en el Antiguo Testamento este era un término o un título para el rey davídico, también que prefiguraba en este caso al Redentor de Israel, que iba a ser ¿quién? Jesucristo. Y eso quiero también mostrárselo aquí en el Salmo 18:50, que es un salmo mesiánico. Ahí lo tienen en pantalla. Grandes victorias da él a su rey y muestra misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Entonces ahí vemos esa descendencia que iba a llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. Pero también desde el Antiguo Testamento se había dicho que esta libertad y que la salvación venía siempre por excelencia. ¿Era de quién? De parte de Dios. Y Dios siempre ha sido, y la Biblia lo muestra, que Él siempre ha sido el Rey eternamente y para siempre. Y eso lo encontramos en el Salmo 10:16, no está ahí en pantalla. Y ese salmo nos dice que el Señor es Rey eternamente y para siempre. A pesar que también en el Antiguo Testamento Dios decidió darle al pueblo un rey humano, que el primer rey fue Saúl. Sin embargo, a pesar de que ese rey estaba, Dios siempre siguió siendo el rey del pueblo. Y pasa lo mismo el día de hoy. ¿Quién es nuestro rey? El Señor. Entonces, volviendo al relato del Nuevo Testamento, se nos dice que los padres de este rey estaban ¿qué? Estaban comprometidos para casarse. En palabras de nosotros, estaban ennoviados. Pero con la salvedad de que el compromiso en ese tiempo era algo más serio, no como el día de hoy, que lastimosamente hasta hay personas que se jactan diciendo: yo antes de casarme tuve 10 novias, tuve 10 novios. Pues eso no pasaba en este contexto. Entonces este hombre, José, era un hombre que conocía la ley, y como él sabía lo que las escrituras decían, él sabía que en el Antiguo Testamento decía que qué le podía pasar a este tipo de mujeres cuando eran encontradas en el acto del adulterio. Recuerde que él hasta este momento él no sabe cómo era que María había engendrado. ¿Qué era lo más probable que él podía haber pensado? María me engañó. Hasta este momento eso era lo que él podía haber pensado. Entonces podría ser algo normal por parte de la ley, pero las comunidades judías de aquel tiempo de pronto no usaban el apedreamiento, pero sí usaban que la persona fuera humillada. De ahí cuando dice el versículo, quiso romper el compromiso en secreto para no manchar el buen nombre de ella. O dice la Nueva Traducción Viviente, no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Y en esta introducción quiero mostrarle un escenario donde este rey, que comenzó su ministerio a los 30 años, hay un escenario donde él nos muestra culturalmente lo que significaba eso. Y creo que usted lo ha leído y está en Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Recuerde que Jesús estaba enseñando en el templo y dice que los fariseos le llevaron a una mujer que había sido encontrada ¿cómo? En el acto mismo del adulterio. Algo también importante por la parte cultural, llevaron a la mujer, pero como que el adúltero corrió mucho, pero a él no lo llevaron. Pero sí llevaron a la mujer. Claro, ahí tenía eso algo en su contexto. Y dice que ellos mismos le dicen a Jesús, en la ley Moisés nos dijo que este tipo de mujeres había que ¿qué? Apedrear.
Y usted ha leído el contexto, que en el versículo 7, ¿qué les dice Jesús? El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en ¿qué? En tirarle una piedra. Dice que todos se fueron, desde los más viejos hasta los más jóvenes, todos se fueron. ¿Y cuáles fueron las palabras del Señor? Vete y no peques más. Sabemos por el contexto que María no había pecado, pero recuerde que en la mente de José, él todavía no sabía eso. Por eso él tenía en mente todo eso. Entonces, teniendo en mente esta introducción, quiero que veamos tres cosas que nos enseña el nacimiento del Rey y que es importante recordar de nuevo en esta Navidad del año 2024. Y lo primero es que el nacimiento del Rey tiene un propósito redentor. Eso es lo primero que tenemos que volver a recordar. Quiero que me siga ahí en Mateo capítulo 1, versículo 20 al 21 y seguimos en el contexto que estamos viendo. Mire lo que dice el versículo 20. Mientras pensaba en esto, se quedó dormido. Y un ángel se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas casarte con María, porque el hijo que lleva en las entrañas lo concibió ella del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y lo llamarán Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, mire, cuando uno mira estas lecturas en la parte narrativa, hay veces uno las lee muy rápido. Pero qué bueno que podamos como ponernos por un momento en los zapatos ¿de quién? De José. Y algo me impacta cuando dice, mientras pensaba en esto. ¿Qué era esto? Esto tiene que ver con el contexto. Él estaba pensando que la quería dejar por lo que había pasado. Y yo hice el ejercicio de qué otras cosas podría estar pensando José, que era un ser humano como usted y como yo, que posiblemente se sintió frustrado como usted y como yo en algunos momentos nos sentimos frustrados. Posiblemente él pensó, pero si se veía tan espiritual, tan piadosa, ¿qué pasó? O de pronto también pensó, ¿por qué no esperó a casarnos para tener nuestros propios hijos? O de pronto también José pensó, si divulgo su infidelidad, la van a hacer sentir muy mal y yo la amo. O también José pensó, me voy para otro lugar y me voy a olvidar de todo esto. O pensó lo más obvio, María me engañó y tuvo relaciones con otro hombre. Y fuera de estas 5 que dije, piense usted cuántas más podría haber pensado José como un ser humano, como somos usted y yo. Yo creo que usted y yo pensamos hasta 20,000 cosas. O como dice por ahí un amigo mío, uno se empelicula de tantas cosas que vienen a la mente de uno, y más en este escenario. Pero también me llama la atención cuando dicen una frase tan pequeña, se quedó dormido. ¿Usted duerme con una situación de esta? Dice que se quedó dormido, entonces también pensaba en 2 cosas. Bueno, primera, de pronto se quedó dormido por allá a las 2, 3 de la mañana con la cabeza así de tanto pensar y ya no dio más y cayó fundido. O la número 2, que creo que por el contexto fue la más normal. Recuerde que dice que él era un hombre piadoso, un hombre justo, un hombre que estaba en una conexión con Dios. Y de pronto, no sé, tipo 8 de la noche, ya se iba a acostar y de pronto José dijo, bueno Señor, no entiendo esto que está pasando, pero tú tienes el control de todo. ¿Cierto? Así como nosotros que a veces decimos, Señor, usted tiene el control de todo, yo no me voy a preocupar más, ¿cierto? Así hacemos la mayoría de veces. Y de pronto dijo, Señor, usted tiene el control de todo, entrego esto en tus manos, no entiendo esta situación que está pasando. Y de pronto, como era un hombre, un judío devoto, de pronto recordó lo que decía el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Y se durmió tranquilito. Así hacemos usted y yo, ¿cierto? Porque confiamos en el Señor en medio de cualquier preocupación. Y de pronto él durmió tranquilo. Y dice que después de que durmió, y un ángel se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas casarte con María, porque el hijo que lleva en las entrañas lo concibió ella ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Usted cree que Dios hace milagros? Pues aquí vemos un gran milagro que hasta el día de hoy no ha vuelto a suceder. Esto es algo único, esto es un gran milagro que vemos aquí reflejado en las Escrituras. Y yo no sé si usted ha visto por ahí la conversación entre 2 amigas, cuando la una le dice a la otra, amiga, estoy embarazada. Y le dice, y no sé cómo. Claro, ese no sé cómo es por la frustración, por tantas cosas que a veces suceden entre la relación entre una pareja.
¿Y qué es lo normal de la respuesta de la amiga? No, pues, por obra del Espíritu Santo. Y eso que parece tan jocoso, nos explica aquí esto. Es que esto es un milagro. Esto fue un gran milagro y si la Biblia lo dice, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creerlo. A pesar de que nuestra mente humana dice, pero ¿cómo? Si es que para quedar en embarazo ya sabemos cómo es que eso pasa. Aquí vemos un gran milagro que Dios está haciendo. Recuerdo cuando tenía 18 años, no conocía todavía del Señor y me dijeron que la que era mi novia en ese tiempo estaba embarazada. Con 18 años a mí me dio de todo, yo ese día no dormí, me pasó todo lo contrario de José, no dormí, pero inmediatamente algo dentro de mí me decía, venga, pero bueno, puede ser normal, porque yo tuve relaciones con la que hoy es mi esposa. Pero imagínese a José pensando, venga, es que yo no, o sea, imagínese, póngase en los zapatos de este hombre. No, es que no alcanzamos a dimensionar todo lo que pasó por la mente de José. Pero también recuerde que como José conocía las Escrituras, posiblemente para él era normal lo que decía en el contexto que vino un ángel. De pronto él conocía por la palabra que eso era muy común, que un ángel trajera ¿qué? Una revelación divina. Posiblemente José recordó cuando Gabriel le explicó al profeta Daniel algo a través de un sueño. O también recordó cuando un ángel le explica en una visión nocturna al profeta Zacarías sobre unos caballos. Eso aparece ahí en esas profecías. Y termina el pasaje, María tendrá un hijo y lo llamarán Jesús porque, y este es el propósito, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Y cuando el ángel le dice esto, posiblemente también José, que era un hombre piadoso, un judío devoto, recordó lo que decía el profeta Isaías. Mire lo que dice Isaías capítulo 59, versículo 1 al 2. La mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. José posiblemente recordó que ese rey, ese Mesías que venía, iba a traer una libertad diferente a como el pueblo judío la estaba esperando. Y era una libertad que tenía que ver en el corazón de cada persona. Y también a través de esta palabra de Isaías se ve la cercanía que Dios siempre ha querido tener con el ser humano. Identificó usted las metáforas que aparecen. Esas metáforas están para mostrarnos la cercanía que Dios siempre quiere tener con el ser humano. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? Es el propio hombre por su pecado, no es Dios. Dios siempre quiere estar cerca y por eso dice la mano del Señor, ni su oído ni su rostro. O sea, Él quiere estar cerca de los seres humanos. Y hablando de este tema del rey, de pronto para nosotros no es muy común en los reyes o la monarquía, pero pronto en lugares como España que hay reyes. ¿Sabían ustedes que hay personas que viven en España y no han podido conocer al rey de España? Nosotros hoy podemos tener una cercanía ¿con quién? Con el rey que es Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo acá el Señor, ese propósito redentor, usted y yo podemos acceder a él. Y el nacimiento del rey tenía un propósito y es traer salvación. De ahí las palabras del ángel a José, que son palabras tan contundentes. ¿Cuáles son esas palabras? Tendrá, lo llamarán y él salvará. Ahí no hay nada negociable. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Y eso nos lleva al siguiente punto y es que el nacimiento del rey cumple ¿qué? Las promesas de Dios. Mire lo que dice en Mateo capítulo 1, versículo 22 al 23. De esta manera se cumplió lo que el Señor había anunciado a través del profeta que dijo: miren, la Virgen concebirá y tendrá un hijo y lo llamarán Emmanuel, que quiere decir Dios está con nosotros. Y hay algo paradójico y es que nosotros somos creyentes, pero ¿sabe qué es lo que más nos cuesta hay veces? Creerle al Señor. ¿Sabe qué es lo que más hay veces nos invade y nos visita? La incredulidad, y esta es la contrariedad. La incredulidad sabiendo que somos ¿qué? Creyentes.
Y una de las cosas que aparece en medio de esto para ver las promesas cumplidas de Dios es algo que aparece en muchos momentos y es el factor tiempo. Porque vemos que el tiempo pasa y esa persona no se arrepiente. Vemos que el tiempo pasa y ese matrimonio no cambia. Vemos que el tiempo pasa y esos hijos no cambian. Y vemos que el tiempo pasa y muchas cosas no se cumplen. Por eso el tiempo puede ser nuestro mejor amigo si confiamos en ¿quién? En Dios. O puede ser nuestro peor enemigo si terminamos alejados de Dios creyendo que Dios es infiel y que Él no va a cumplir sus promesas. Y en medio de esta promesa que había aparecido de que vendría un Mesías, hay una línea de tiempo. Y quiero mostrarle esa línea de tiempo porque fueron muchos años. Pero ¿qué quiero mostrarle con esto? Que a pesar de tantos años que pasaron, Dios sí cumplió la promesa. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y aparece lo primero en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Ahí fue dada la promesa. Tu casa y tu reino permanecerán ¿para cuándo? Para siempre, delante de mí. Tu trono será establecido ¿hasta cuándo? Para siempre. Y esto que aparece en el segundo libro de Samuel fue más o menos en el año 1000 antes de Cristo. Ahí fue dada la promesa. Nos vamos más adelante a Isaías 7:14, que es la profecía que se va a venir a cumplir en el relato de Mateo. ¿Qué dice Isaías 7:14? Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre ¿cómo? Emmanuel. ¿Cuántos años habían pasado? Más o menos 300 años, estamos en el año más o menos 700 antes de Cristo. Todavía la promesa no se ha cumplido, pero recuerde que ¿quién dio la promesa? Dios, que es fiel y Él va a cumplir. Y ya volviendo al Nuevo Testamento, llega el tiempo de esa promesa. ¿Cuántos años pasaron? Más o menos 1005 años después de que la promesa se dio. Y ahí donde vemos cómo el tema principal que Mateo nos quiere mostrar es que Jesús es el Rey esperado. Dos palabras que siempre menciona mucho Mateo, es Rey y Reino. Reino de los cielos. Más de 40 veces aparece reino de los cielos en el Evangelio de Mateo. Entonces, pasó mucho tiempo, pero por fin viene a cumplirse esa promesa de que vendría ese Salvador a salvar al pueblo judío. Pero no solamente al pueblo judío, sino por gracia al resto de ¿qué? Al resto de la humanidad. Y ahí entramos usted y yo. Usted no se siente muy privilegiado de que en esa línea de tiempo que han pasado tantos años, usted y yo podemos hacer parte de ese plan. Y hoy que estamos en este año 2024, queremos recordarles que Dios siempre cumple sus promesas. Y de ahí es donde toma fuerza la palabra que menciona el pasaje y es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Usted cree que Dios hoy está con usted? Porque esta promesa se va a seguir cumpliendo. Emmanuel, Dios con nosotros. Y es muy interesante cómo al final del Evangelio de Mateo capítulo 1, que es el que estamos viendo, nos habla del nacimiento del Rey, que Él siempre estará con nosotros. Y quiero que me acompañen en pantalla a Mateo capítulo 28, el último capítulo con el que termina el Evangelio. Y mire estas palabras tan interesantes. ¿Por qué? Porque es que Dios es fiel y Él ha prometido que siempre estará con su pueblo. Mateo 28, 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Palabras más, palabras menos. Jesús es el Rey en todo lugar. Toda la autoridad la tiene Él. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Emmanuel, Dios con nosotros, porque es una promesa que Él dio y Él la va a seguir cumpliendo. Entonces, si Emmanuel siempre va a estar con nosotros, Dios con nosotros, porque hay veces nos cuesta creer que Dios está con nosotros. Pero de antemano el pasaje nos dice algo. Cuando dice recuerden, implícitamente ¿qué mensaje nos está dando? Que hay veces se nos va ¿qué? A olvidar.
que Dios prometió que va a estar con nosotros. Por eso este mes y cada diciembre que tocamos estos temas es un momento especial. ¿Para qué? Para recordar que Dios va a estar siempre con nosotros, porque hay veces se nos va a olvidar. Entonces por eso dice, recuerden que Emmanuel, Dios está siempre con nosotros. Posiblemente usted de ahora está pensando, ¿y cuánto va a subir el mínimo? Y eso sí va a alcanzar. Recuerde, el próximo año, Emmanuel, Dios con nosotros. No se empieza a preocupar desde ahora, porque el próximo año Dios va a estar con cada uno de nosotros. Cada día trae su afán, ¿cierto? No se preocupe por el próximo año. Preocúpese hoy porque Dios le está diciendo, yo estoy contigo, porque es una promesa. Y esto nos lleva al tercer y último punto, y es que el nacimiento del rey llama a la obediencia de sus siervos. ¿Qué es todo creyente en Cristo? Un siervo del Señor. Lastimosamente hoy, por el contexto en el que vivimos, muchas personas ven a Jesús, es como el genio de la lámpara, y solamente es que le hago así y Él tiene que hacer. Pero usted y yo, ¿qué somos? Siervos del Señor. ¿Porque Él es qué? Él es el Rey. Nosotros no estamos para darle órdenes a Él, sino ¿para qué? Para recibirlas, porque Él es el Rey de nuestras vidas. Mire lo que termina diciendo Mateo capítulo 1, versículo 24 al 25. Al despertar de aquel sueño, José obedeció las palabras del ángel y se casó con María, aunque no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Cuando el niño nació, lo llamó Jesús. Entonces, José y María eran dos seres humanos como usted y como yo, que vivieron una época donde también tuvieron que obedecer para recibir la bendición ¿de quién? De Dios. Posiblemente José, como era un judío devoto, él sabía lo que en la ley decía, que por la obediencia, bendiciones, pero por la desobediencia, ¿qué? Maldiciones. Y él quería recibir la bendición del Señor. Y vemos en el relato que José se durmió pensando, ¿y cómo se levantó? Obedeciendo. ¿Cómo levanta usted todos los días? ¿Quiere hacer la voluntad de Dios o estamos tan frustrados de tantas cosas que lo último que quisiéramos es obedecer lo que Dios nos mandó? Pero aquí vemos un gran ejemplo de un hombre que a pesar de tantos pensamientos que tuvo, al tener el encuentro con el Señor a través del ángel, ¿qué hace? Obedece. ¿Sabía usted que lo que más nos cuesta a veces a los creyentes es obedecer inmediata y completamente? Nos cuesta. Por eso aquí hay una gran enseñanza para nosotros y vemos a este hombre que hizo tres cosas que le habían mandado, Dios se las mandó a través del ángel. Y creo que usted las pudo identificar. ¿Cuál fue la primera? Dice que se casó con María. ¿Cuál había sido la orden? No temas casarte con ella. ¿Por qué cree que en el contexto le dicen no temas? Porque él no estaba pensando en de pronto no casarse con ella, claro, por tantas situaciones que había en su mente. Entonces, dice que se casó con ella a pesar de todo. ¿Por qué? Porque fue obediente. ¿Cuál fue la segunda cosa que obedeció? Llamó al niño ¿cómo? Jesús. ¿Cuál había sido la orden? ¿Lo llamarás? Jesús. Posiblemente José quería tener una familia. Posiblemente él quería tener un hogar. Y yo no sé si posiblemente él pensaba, cuando yo tenga mi primer hijo lo voy a poner, y de pronto tenía un nombre. O de pronto él pensó, cuando tenga mi primer hijo lo voy a poner Junior, Josecito. Pero el ángel le dijo, lo va a llamar Jesús. Él era un ser humano como usted y yo no sé qué podría estar pensando él. Entonces, ¿qué hizo él? Lo llamó Jesús. ¿Por qué? Porque él obedeció. Y la tercera, que creo que es muy relevante ahí, y dice que no tuvo relaciones sexuales con María hasta que nació Jesús. Y en el mismo pasaje hay algo muy importante, y es cuando dice, la Virgen concebirá y tendrá un hijo y lo llamarán Emmanuel. Pero ahí en esas palabras hay dos momentos. ¿Cuáles son esos dos momentos? La Virgen concebirá, ese es un momento. ¿Concebirá siendo qué? Virgen. ¿Cuál es el segundo momento? Y tendrá, siendo virgen. ¿Qué hizo José? Obedeció. Y vuelvas y pongas en los zapatos de un ser humano como usted y yo. Cuando él decide, recibe la orden del ángel, ¿qué hace él? Él se va ya a vivir con María.
Y como hombre, él no pudo tener relaciones con ella. Es que era muy fácil, es que él era un hombre devoto, sí, pero era un ser humano como usted y yo. Entonces, por un momento piense que en ese transcurso de esos meses, ¿qué hizo él? Obedeció. Hasta que, como dice ya luego el contexto, que después sí hizo lo que hace cualquier pareja que decide unirse en matrimonio, que hace parte de ese vínculo. Entonces, todo creyente en Jesús, no solamente deberíamos de tener a Jesús como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. Ya no estamos para hacer lo que nos da la gana, sino lo que dice ¿quién? El Señor. Pero también es complicado usted no hacer lo que dice el Señor si usted no decide conocer las palabras del Señor. Lo que el Rey nos dejó dicho, ¿dónde? En su palabra. Y ahí es donde toma relevancia algo que leíamos ahorita, que aparecía en Mateo 28:20. Que vamos y hagamos discípulos enseñándoles a guardar ¿qué? Todo lo que les he mandado. Los discípulos o los siervos del Rey estamos para obedecer lo que el Señor nos ha mandado, para poder ver la bendición del Señor. Y dice el pasaje al final, y se casó con María, aunque no tuvo relaciones sexuales con ella, hasta que nació su hijo. Y quiero que miremos una óptica de ese nacimiento que ya nos la muestra el evangelista Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 6 al 7. Y mire cosas tan importantes que nos dice este versículo. Sucedió que mientras estaban ellos allí, ellos son ¿quiénes? Según el contexto, José y María. Se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea que ahí nos queda corroborado que José y María ya estaban juntos. Él obedeció. Él ya se fue con su mujer como pareja. Pero lo que vimos, no podía todavía tener relaciones con ella. Y dio a luz su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y aquí es donde yo quiero que por un momento entienda el nombre de esta serie, que es La majestad del rey en un pesebre. La majestad del rey en un pesebre. Yo no he conocido el primer rey que sea pobre. ¿Sabe cuál fue el primero? Jesucristo. Porque Él era el rey y se hizo pobre por nosotros. Y hay una palabra que aparece ahí, es cuando dice, nos habla del pesebre. Y yo quiero que mire acá en pantalla, porque hay veces pensamos que vamos a armar el pesebre y vemos todo eso como el pesebre. Pero todo eso no es el pesebre. El pesebre en particular es esa imagen que usted ve ahí. Algunos dicen que era como un cajón de madera, pero yo me inclino más también por estos como cajones que eran de piedra. En ese tiempo ese era el pesebre. ¿Qué era un pesebre? Era donde los animales comían, ahí les echaban el alimento. Entonces vaya ahí mencionando que ahí fue acostado, mire, ahí lo acostaron al Señor Jesús. Esa fue la cuna de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora sí entiende la majestad del rey en un pesebre. Venga, no, es que aquí hay algo que no cuadra. De ahí el dicho que, ¿ha escuchado ese dicho? No, es que nació en cuna de oro. Los reyes todo lo tienen, pero dice que este rey, ese fue su nacimiento. Vaya entendiendo todo lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. También menciona la palabra el mesón, pero mucha gente también lo pone como de una manera muy, muy bonita, como que un hotel y que no había espacio en el hotel. Entonces, no, venga, eso era otra cosa. Pues para que hubieran animales allá, venga, es que eso era como por allá que estaba más abajo, o sea, para gente que iba de paso, eso no era lo mejor. Y dice que ahí estaba el lugar para que naciera nuestro Señor Jesucristo. Y también aparece una palabra muy importante y es la palabra primogénito. En la cultura judía, la palabra primogénito, ¿qué entendían los judíos por esta palabra? Entendían que el primogénito era el heredero de la cultura judía, por lo que ellos estaban esperando a ese primogénito. Y mire lo que dice el Salmo capítulo 89, versículo 27, que viene a ser un salmo mesiánico, hablando de ese primogénito que es Jesucristo. Yo también lo haré ¿qué? Mi primogénito.
el más excelso de los reyes de la tierra. Pregunto, ¿quién es ese rey más excelso? Jesucristo. No hay otro. Él es el primogénito de esa cultura judía. Pero también, ¿qué significa primogénito en el ámbito más normal? El primero, ¿de qué? De una familia. Entonces aquí es donde nos preguntamos, y aquí vamos a entrar un poquito a algo que ha sido muy controversial, y es más, nosotros venimos de esa tradición, que ha sido la tradición católica. Entonces, si él fue el primero de una familia, entonces, ¿cuáles fueron el segundo, el tercero y los demás? Mire lo que dice Mateo capítulo 13, versículos 55 al 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y en la parte final se identificó que eso es algo despectivo. ¿Dónde obtuvo él esto? Pero esa palabra despectiva es porque en el contexto lo demás es porque era. ¿Qué pensaban ellos? Venga, pero es que eso es una familia normal. Está el papá, la mamá, sus hermanas, sus hermanos. ¿Cómo es que sale con esto? ¿Qué era con lo que él estaba saliendo? Milagros y mucha sabiduría. Pero ¿qué nos comprueba este pasaje? Que José y María tuvieron más hijos, que eran una familia común y corriente, como la de aquella época, que se casaban para formar familia. Solamente que pues por la tradición, pues a unos dijeron que esa palabra hermanos era como, no, es que eran los primos hermanos. No, no eran primos hermanos, eran los hermanos, porque José y María tuvieron más hijos. También algo importante es que como María conocía las promesas, también posiblemente habían otras mujeres que podían verse como que en el vientre de ellas podría venir ¿quién? El Mesías. Pero la elegida fue ¿quién? María. De pronto las mujeres de esa época pensaban, en mi vientre puede venir, y en el momento que dejaban de ser vírgenes, ¿qué decían? Ya no puedo, ya no va a ser yo. Sí, podían pensarlo, porque la profecía decía que era ¿qué? Virgen. Entonces, mire, ¿cuál ha sido el problema y el detalle con esto? Es que José y María nos enseñan algo, y es qué es ser verdaderos siervos del Señor. ¿Y qué es ser verdaderos siervos? Obedecer a lo que Dios nos dice. Solamente que por la tradición de María nos han dicho muchas cosas que la Biblia no dice. ¿Ya ha escuchado usted el término que dice que donde la Biblia habla, ¿qué tenemos que hacer? Hablar. Y donde la Biblia no habla, ¿qué tenemos que hacer? Callar. Pero yo aquí no puedo callar de lo que la Biblia dice sobre María. A través de el evangelista Lucas, y dice aquí en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 50, que aún estas fueron palabras de la misma María, para mostrarnos qué es ser siervos del Señor. Y mire lo que dice. Entonces María, o sea, palabras de la propia María. María dijo: mi alma engrandece al Señor. ¿Quién es el grande? ¿Dios o María? Dios. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Quién es el Salvador? Dios, no María. 48. Porque ha mirado la humilde condición de esta ¿qué? Su sierva. Dice otra versión de sierva, de esta su esclava. Venga, eso es fuerte. María era esclava por amor al Señor, pero hoy no la han puesto en otra dimensión. Pues desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por adorada. ¿En qué versión dice adorada? Porque eso es lo que nos han dicho, pero dice bienaventurada. ¿Qué es bienaventurada? Feliz, dichosa. Es que entre todas las mujeres ella fue la única que tuvo este privilegio. Dichosa, feliz, mas no adorada. Versículo 49, porque grandes cosas me ha hecho ¿quién? ¿Quién es el poderoso? ¿Dios o María? Dios. Y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. ¿Sabe qué significa para los que le temen? Para los que le obedecen. ¿Qué nos está diciendo aún si pudiéramos tomar estas palabras de la propia María? De generación en generación, ¿qué nos está diciendo hoy? Tú eres siervo del Señor, obedezca como yo obedecí.
A mí me dijeron y yo obedecí. A José le dijeron y él obedeció. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Obedecer. Y dice que cuando obedecemos, ¿qué nos regala el Señor? Misericordia. Su misericordia de generación en generación. Ahí entramos usted y yo. Y los que vengan después de nosotros por el solo hecho de obedecer. ¿Dónde ha estado también la controversia? Porque muchos han dicho que venga, es que a Jesús se le dice el buen pastor, el rey de reyes, el hijo de Dios, el cordero de Dios. A María también hay que ponerle unos títulos, según sus apariciones o según lo que la misma tradición le quiera adjudicar. Y ahí tenemos a la Virgen de Fátima porque apareció en Portugal. O tenemos a la Virgen de Lourdes porque apareció en Francia. O a María Auxiliadora, Nuestra Señora del Carmen, la Virgen de la Medalla Milagrosa, la Virgen del Rosario o la Virgen que trae un vientecito, la Virgen de Guadalupe. Y aún otras cosas tan descabelladas, y esto lo digo con respeto, descabelladas como que la Virgen se apareció en el tronco de un árbol y otras cosas que son comunes y son noticias. Y no estoy exagerando, ¿cierto que no? Eso son noticias hay veces. Pero todo eso acomodado ¿qué? A la tradición. Y no yendo muy lejos, porque estamos en diciembre, el 8 de diciembre en Colombia se celebra el Día de la Inmaculada Concepción. Si usted no lo sabía, Inmaculada Concepción, ¿usted sabe qué es ese término? Ni hemos dimensionado ese término tan profundo, Inmaculada Concepción, 8 de diciembre, el Día de las Velitas. Entonces, donde la Biblia habla, hablamos, Lucas 1, 46, 50, y nos dice sobre María. Pero mire lo que esta doctrina, quiero que la lean ahí en pantalla, ha enseñado por tradición. La doctrina sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción. Hasta el solo leerlo suena ¿qué? Eso suena muy bonito, ¿cierto? Hasta el solo leerlo suena muy bonito. Yo no sé si usted recuerda hace 15 días que Juan Esteban nos hablaba de la genealogía de Jesús. ¿En qué momento la Biblia nos registró esto sobre María? Cuando la Biblia nos muestra que en esa genealogía todos eran ¿qué? Pecadores. María era pecadora, como usted y como yo. Por eso necesitaba ¿a quién? A un Salvador como usted y como yo. Pero como sierva del Señor fue ¿qué? Obediente. Fue obediente como usted y como yo. Y termina esta doctrina diciendo, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Esto se lee en el documento redactado por el Papa Pío IX. Usted ni sabe quién es Papa Pío IX. Claro, es que eso fue en el 8 de diciembre de 1854. ¿Sabe cuántos años han pasado? 170 años. Y acá también hay algo muy relevante para nosotros. ¿Sabe por qué es importante hoy enseñar las verdades del Señor? Porque en algún momento de la historia de las generaciones aparece alguien diciendo algo que es en contra de la palabra. Entonces las generaciones que siguen de ahí en adelante, ¿qué van a creer? Lo que están escuchando. O el tema también de la historia, y los que son historiadores conocen del tema. Cuando la historia se olvida o se desconoce, ¿qué tiende a pasar? Lo que está pasando el día de hoy, que dicen de María cosas que la Biblia no dice. Entonces, ¿qué tendría más peso? ¿O qué debería tener más peso? ¿170 años o todo lo que está escrito en la palabra? ¿Qué debería tener más peso para nosotros? Lo que dice la Biblia. Pero lastimosamente para muchos tiene más peso 170 años, porque es que venga, es que eso hasta tiene un nombre, es que el infalibile, o sea, eso es infalible, esto que dijeron ya no se puede contradecir. Pero ¿sabe qué lo tremendo? Que la Biblia no lo dice. ¿Usted con qué se quiere quedar? Con lo que la Biblia diga. Y nos quedó claro qué dice la Biblia sobre María como sierva, para tomar la enseñanza para nosotros como siervos del Señor. Y le tengo esta última joya. ¿Quién cree usted que estaba cuando Jesús iba a venir a traer la promesa del Espíritu Santo? ¿Quién cree usted que estaba con los creyentes, con los discípulos para recibir esa promesa?
Creo que ya usted sabe quién, ¿cierto? Pero quiero mostrarle la evidencia. Hechos capítulo 1, versículo 12 al 14. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos estos estaban ¿qué? Unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres. ¿Y con quién? Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Toda la familia de Jesús por fin entendió quién había sido Jesús. Porque recuerde que en muchos contextos bíblicos ni los hermanos creían que él era el Mesías. Aquí vemos que la propia mamá y los hermanos ya sabían quién fue ese niño que creció en la familia de ellos. Tremendo, ¿no? ¿Quién había sido el que tuvo el privilegio de haber nacido en la familia de ellos? Y era el Salvador. Y algo muy importante también es que este es el último episodio en Hechos capítulo 1 donde se menciona a María. Ya no se le menciona más en la Biblia. Entonces, ¿en qué pasaje bíblico se nos dice que ella fue al cielo, como también nos han dicho? Porque este de Hechos fue el último donde se menciona a María, no hay más. ¿Sí ve lo importante de saber qué dice la Biblia y no creer todo lo que por la tradición nos han dicho? Y ahí queda claro que María realmente fue una sierva, que José fue siervos, y la enseñanza para nosotros es poder obedecer. Y al mirar todo este contexto de la majestad del rey en un pesebre, es también donde mejor podemos entender una palabra que creo que usted la ha leído y aparece en 2 de Corintios 8:9. Puede escribirla ahí, no está en pantalla, 2 de Corintios 8:9. La hemos leído de pronto en un contexto del dar, del ser generosos, pero con esto que hemos visto de la majestad de ese rey es donde más queda claro esto de 2 de Corintios 8:9 que dice: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, y este es el texto que le gusta a los del Evangelio de la Prosperidad, pero no han entendido el verdadero contexto. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo ¿qué? Pobre. Claro, es que él era el rey y mire dónde nació. Se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Esto sí le gusta a los del Evangelio de la Prosperidad. Vea, es que Dios quiere que seamos ricos. Pero ¿a qué riqueza está hablando ahí? ¿Sabe cuál es la mayor riqueza? Que usted pueda entrar al reino de los cielos. Porque ¿quién le da esa entrada? El rey, que es Jesucristo. Esa es la mayor riqueza que podemos tener. Ya le he dado algunas aplicaciones, pero quiero terminar con estas. Y es, ¿qué podemos aprender de José y María? Lo primero es que ellos eran seres humanos como usted y como yo. ¿Le quedó claro que María era un ser humano, mujeres como ustedes? ¿Qué aprenden también? La piedad, la devoción, la obediencia. Pero no era en el sentido que no la han edificado el día de hoy. Entonces, ¿qué podemos aprender? Los siervos del rey se interesan ¿en qué? En la palabra de Dios. Creo que nos quedó claro que José y María conocían las Escrituras. Creo que nos quedó claro que José y María se interesaban en qué decía Dios a través de la palabra. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Que nos sigamos interesando más en la palabra del Señor. Posiblemente está terminando este año y usted, no me leí la Biblia este año, en un año valga la redundancia. Pues le tengo una noticia, viene otro año. Propóngase leer la Biblia, porque es la única manera de que vamos a poder conocer qué es lo que el Rey nos quiere decir a nosotros, ¿como qué? Como sus siervos. Y a la vez esta aplicación suena como tan obvia, pues que claro, es que el cristiano lee la Biblia. Créame que parece obvia, pero no todos los cristianos leen la Biblia. Y el llamado es para que podamos el próximo año poder conocer más de la palabra del Señor como José y María. También los siervos del rey se preocupan más por lo que piensa Dios que por lo que piensan los demás. ¿Sabía usted que José
pudo haber pensado, ¿qué pensarán? ¿Qué estará pensando la gente? Pero al final, ¿él qué hizo? Lo que realmente Dios quería para poder agradar. ¿Sabía usted que hoy estamos en un contexto donde somos bombardeados por tantas cosas? Que siempre estamos ¿en qué? En una encrucijada. Si hago esto, agrado a personas, familia, el mundo, pero desagrado a Dios. Y si hago esto, agrado solamente a Dios, así desagrade a todos estos. ¿Usted qué quiere hacer? ¿Qué hizo José y María? Lo que agradaba al Señor. Eso estamos llamados a hacer. Y créame, estamos en un mundo donde es un dilema, pero vamos a hacer lo que Dios nos está mandando. Los siervos del rey dan un paso adelante y hacen lo correcto. Incluso cuando es difícil, nos quedó claro que lo que José hizo era muy difícil. Pero al final, ¿qué hizo? Obedeció. Estamos llamados a poder obedecer. Y una muy importante que creo que es una enseñanza para nosotros también que nos da el pasaje, y es que los siervos del rey siguen y procuran la pureza. La pureza. ¿Qué dice el pasaje? Que José, aún ya teniendo a María como su esposa, no tuvo relaciones. ¿Por qué? Porque él quería obedecer. La pureza. Hoy estamos como cristianos para poder buscar esa pureza. Y es más, el pasaje nos muestra algo que algunos dicen que eso es anticuado y ya está pasado de moda. Hasta el mencionarlo cuesta para algunos. Y es una palabra que aparecía ahí sobre María. Y es que, virgen. ¿Sabía usted que para muchos eso ya pasó de moda? No, pues cómo no, antes mientras más relaciones se tengan, mejor. ¿Sabía usted que hoy uno de los grandes problemas de muchas parejas es en la parte sexual? ¿Debido a qué? A tantas relaciones pasadas que tuvieron. Dios no se equivoca. Dios nos llama a la pureza y es algo que tenemos que seguir y procurar. Y hay un pasaje muy bonito que quiero regalarle, no está en pantalla. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios. Que sean ricos, que tengan todo lo que quieren, no. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Eso nos muestra la vida de José y María. Su santificación es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Lastimosamente hoy somos muy atacados con muchas cosas. Puede ser que yo como esposo no estoy pensando en engañar a mi esposa con otra mujer, pero el solo hecho de estar buscando pornografía, ya estoy dañando mi vida de pureza. Tantas cosas que deberíamos de cuidarnos para procurar esa pureza. ¿Por qué? Porque el propósito del nacimiento del Rey fue traer salvación. ¿Y cuál es el propósito para nosotros? La santificación. Usted sí busca la santificación todos los días. Usted sí la procura. Porque eso es una de las grandes enseñanzas que vemos de la vida de dos siervos llamados ¿quiénes? José y María. La pureza. Que el Señor nos ayude a seguir buscando esa pureza. Y termino con esta frase, y es que el Rey vino a nacer en un pesebre hace más de 2000 años para que hoy nosotros hagamos parte de su reino celestial al nacer de nuevo. Él nació para que usted y yo hoy podamos nacer. ¿Sabía usted que hay mucha gente que no ha nacido de nuevo? Es más, pregúntese usted hoy, ¿soy nacido de nuevo? Porque hay una condición para poder entrar al reino de este Rey. Y ahí lo tenemos en pantalla, Juan capítulo 3, versículo 3. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Al reino de Dios no entra el que diga que es cristiano, ni siquiera entra el que diezme. ¿Quiénes entran? Los nacidos de nuevo. Es una condición, no es negociable. ¿Quién nos hace nacer? El mismo Rey Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando entregamos nuestra vida a Él, reconocemos que somos pecadores y le decimos, Señor, aquí estoy. Le decimos, como dijo María, acá está este esclavo que quiere servirte por el resto de la vida. Amén. Invito a que incline su rostro y démosle gracias al Señor en esta mañana por su palabra. Padre, damos gracias por recordarnos de nuevo que esa promesa de Emmanuel, Dios con nosotros,
hoy se sigue cumpliendo. Señor, que este diciembre, que esta Navidad no sea otro mes más, sino que sea una oportunidad más para recordar que un día Jesucristo, el Rey de Reyes, vino a nacer en un pesebre para que hoy nosotros podamos tener vida eterna. Para que hoy nosotros podamos reconocer que Él es el grande y nosotros somos pequeños. Pero que a través de su grandeza, hoy nosotros podemos ser justificados. Que a través de su grandeza, hoy nosotros podemos tener acceso directo a ese Rey. Gracias te damos en esta mañana, oh Dios. Porque aunque posiblemente este año ha sido difícil para muchos, hoy nos das esperanza de nuevo al recordarnos que Emmanuel, Dios está con nosotros. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Porque posiblemente este año hubieron momentos donde creímos que tú no nos acompañabas, que estábamos solos, por las circunstancias que pasábamos, por lo que llegó a nuestra mente, por los problemas que tuvimos. Pero Señor, gracias porque un día tú te ocupaste de nuestras vidas, viniste a cambiar nuestros corazones para que el Rey Jesucristo hoy viva en nuestras vidas. Damos gracias por eso. Iglesia, dele gracias al Señor, porque el Rey habita en usted, porque el poder del Espíritu Santo hoy le ayuda a seguir siendo transformados, a seguir cambiando en medio de un mundo que cada día nos ataca más, Señor. Padre, ayúdanos de todo corazón a seguir buscando esa pureza, que sigamos aprendiendo de José y María, que a pesar de lo difícil que fue su situación, siempre decidieron obedecer, caminar de la mano del Señor. Ayúdanos a todos, a los que estamos aquí, a caminar de tu mano, por difícil que esté la situación, por difícil que esté lo que estemos pasando, Señor, ayúdanos a no soltarnos de tu mano, Padre Santo. Te agradecemos en esta mañana, Señor, y oramos para que en esta Navidad sea una nueva oportunidad para seguir caminando de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores, llamado Jesucristo, no solamente nuestro Salvador, sino nuestro